Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Pentágono muy renovado, circunstancial renovado. No saben cómo envidio en este instante a Gonzalo Mendieta y a Francesco Zarate, que se encuentran en algún lugar de Colombia, Cartagena, en realidad, visitando de hermoso mar ahí. No, una maravilla. Los envidio mucho, pero es una sana envidia. ¿Sana? No, es envidia pura, no es nada de sana. Así que voy a darles la bienvenida a quienes están con nosotros hoy en el panel. Sonia Montaño está con nosotros, te agradezco mucho por venir. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Isa Mercado está con nosotros, la directora de Página 7, ¿todo bien? Muy bien, gracias Mario, gracias por estar acá. Gato Salazar, gran periodista. Gato. Mario, gracias por la invitación. Y Yerko Illich también. Bueno, todos han estado en el Pentágono. Yerko. Sí, pero yo soy el clase D, ¿no? Porque aquí tienes así como institución. ¿Y tú? Yo realmente estoy llenando el espacio. Sí, no, sí, vas a ser outsider ahora. No, para nada. Quiero comenzar, vamos a hablar de política. ¿De qué más podemos hablar? Vamos a hablar de política, y en ese contexto quiero destacar algo de lo que está ocurriendo en la Argentina, porque hablar de la Argentina en esta circunstancia, porque nos afecta, es decir, la región tiene de pronto un péndulo político que gira hacia la izquierda, hacia el populismo, hacia la derecha. En los 70 giraron casi todos al sector militar. La Argentina realiza primarias hoy, pero a diferencia de nuestras primarias, son primarias serias las que se han desarrollado en la Argentina, y hay dos, los otros no existen, a pesar que son 10 fórmulas las que se han presentado, 34 millones, un poquito más de votantes. Y los partidos que quieran participar en las próximas elecciones del 27 de octubre, una semana después de la nuestra, tienen que reunir 1,5% del electorado. ¿Es un parámetro? Esto sí podría ser un parámetro. Lo que pasa es que la señora Cristina Fernández, que está yendo de vicepresidenta de Alberto Fernández, le ha sacado aparentemente entre 4 y 5 puntos de ventaja a Mauricio Macri, que es el actual presidente en este instante. ¿Es un parámetro? Podría ser un parámetro. ¿Por qué? Porque en la Argentina están en este instante en un periodo de inflación. No han resultado algunos planes de Mauricio Macri. Claro, la farra de la señora Cristina Kirchner y compañía, alguien tiene que pagarla. Y la están pagando en este instante, y la gente, como es cortoplacista, y dice, no, antes estábamos mejor. Sí, estaban mejor, gastándose todo el dinero que ahora tienen que pagar todos. Cualquiera sea el resultado, alguien va a tener que seguir pagando lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado en la Argentina. Hay que esperar el escrutinio finalmente. Lo que les estoy dando yo es boca de urna. Pero bien, ¿afecta a nuestro país? No afecta. Lo cierto es que deberíamos aprender lecciones acá, ¿no? El populismo, el dinero que se acaba, la gran década o los 14 años perdidos, lo que usted quiera ver. Lo cierto es que el tema, el ambiente está absolutamente politizado, ¿no, Yerko? Sí. Me parece muy interesante lo de las PASO, el que ya hace un mes ellos estaban determinando que la polarización iba a volver a darse. En Argentina tienen un fenómeno que se llama la grieta, y esto es básicamente desde el 2012 más o menos, así como término. Y esa grieta entre lo que es este modelo de lo que fue el populismo cuasi peronista, te digo cuasi peronista porque no es tan peronista, o sea, los Fernández tienen un modelo de construcción de la estatalidad y también del aprovechamiento de la estatalidad que lo han generado y lo han desarrollado desde que eran gobernadores de Santa Cruz. Te hablo de Néstor y de Cristina, que lo han trasladado a la Casa Rosada en Buenos Aires. Y por el otro lado está un modelo de CEO. CEOs son esos los jefes económicos en las empresas. Los gerentes, ¿no? Que es el modelo de los gerentes, el de Macri, que lo ha aplicado cuando él era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se lo ha pasado a Horacio Rodríguez Larreta, y también lo ha aplicado con María Eugenia Vidal, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esos 4 puntos que tú hablabas de diferencia eran los 4 puntos que proyectaban ya las encuestadoras hace básicamente como 20 días atrás. Una que otra decía que la brecha se iba a ir acortando, pero lo que mostraba era un país altamente polarizado, una
candidata a vicepresidenta con unas condiciones cuasi caciquistas, no sé si peligrosas, pero por lo menos pintorescas. El hecho de que sea Cristina Fernández la que, siendo vicepresidenta, la que termine quién va a ser su presidente, y este es Alberto Fernández. Y en realidad la gran pugna interesante no la vería yo entre Macri y los Fernández, sino me gustaría verlo en lo que es Kicillof. Axel Kicillof fue el ministro de Economía y Finanzas de Cristina, es de hecho de los más duros al respecto de lo que es un modelo de intervención estatal en Argentina. Y está María Eugenia Vidal, que es la que, porque están pugnando el mismo espacio que es la provincia de Buenos Aires. De esos 34 millones de electores, 14 son Mirko, está claro. Buenos Aires. No le vas a dedicar el programa a Argentina. Sí. En Argentina hay 400 programas que están hablando del tema en este instante. Me gustaría enfocarme más en la relación, obviamente, con Bolivia. Un tema, yo estuve en Buenos Aires 15 días hasta la semana pasada, y hay un dato, yo creo, muy interesante, que los argentinos no están eligiendo al presidente. Entonces hay que tomar el resultado con muchas pinzas, porque se va a dar mucho el voto castigo. Mucha gente va a votar, va a castigar a Macri porque está descontento con la economía, va a protestar contra la inflación, contra el alza de las tarifas de los servicios públicos, pero eso no necesariamente se podría reproducir en las elecciones de octubre. Es un dato muy interesante. No importa a favor o en contra de quién, pero hay que tomar el resultado con mucha pinza. Nada más era una acotación. Yo quisiera tocar algunos aspectos que quizás tienen alguna importancia para la elección en nuestro país. En primer lugar, el relativo triunfo de Cristina muestra algo que muchos expertos en temas electorales ya lo han analizado, y es la irrelevancia que tiene la corrupción a la hora de elegir. Cristina Fernández se ha visto envuelta en los mayores escándalos de corrupción que uno puede imaginar, con evidencias hasta fotográficas, ¿no?, de maletas de dinero, en fin. Y sin embargo, una vez más, el elector no le preocupa. Yo estaba también hace unos días en Buenos Aires, y amigas y amigos que habían sido opositores a Cristina Fernández se han agrupado en intelectuales apoyando a Cristina, porque el razonamiento es: todo es mejor a Macri. ¿Por qué? Porque efectivamente están comparando el desempeño económico. Y yo creo que Macri ha cometido muchos errores en materia económica. Sí, tiene que pagar una deuda anterior, pero también es una especie de neoliberal ayornado, que no ha tenido, a mi modo de ver, la capacidad de presentar propuestas innovadoras que realmente ilusionen a la gente con la posibilidad de cambiar su elección. Y creo que en Bolivia puede pasar algo parecido. La corrupción es un tema de agenda política, pero a la hora de votar la gente va a preferir pensar en la estabilidad económica. Aunque uno puede, desde el punto de vista económico, pensar que esto va a empeorar, que los datos, ya hay síntomas importantes, digamos, de la caída de los precios internacionales, la deuda externa, el mismo dólar, pero por ahora estamos bien, entre comillas, y creo que eso puede mostrar un tipo de razonamiento muy presente en los electores, y que, termino diciendo, está reforzado, a mi modo de ver, por las campañas electorales, por un tipo de marketing electoral en el cual tú le preguntas a la gente: ¿por quién votas? Voy a votar por Evo, por decir, porque estamos bien, ¿no? La economía está estable, no somos Venezuela, y por eso me explico yo, por ejemplo, que la campaña de Carlos Mesa ha sido tan condescendiente con algunas de las cosas que ellos consideran logros del gobierno del MAS. Yo coincido con Sonia en el sentido de que la gente vota mucho por su situación, o sea, de acuerdo a su bolsillo, ¿no? Y creo que obviamente eso, hablando ya de nuestra campaña, de nuestro país, eso obviamente le favorece al MAS, porque no hay grandes, por un momento no hay grandes, digamos, descontentos o problemas económicos en el país. Ahora, yo quisiera rescatar el tema de las primarias, justamente lo que está pasando en nuestro país, ¿no? O sea, el ejercicio de las primarias es siempre interesante,
¿no? Porque te permite realmente ver qué candidaturas son fuertes, que los candidatos se preparen para una digamos, una elección ya definitiva. Pero bueno, esperemos que en nuestro país la experiencia de las primarias ha sido totalmente irrelevante, ¿no? Porque justamente ayer anunciaba, o antes de ayer anunciaba el Tribunal Supremo Electoral que se van a poder sustituir candidatos, cuando el propósito de las primarias de enero era justamente que quienes participaban en las elecciones de octubre obligatoriamente tendrían que haber sido elegidos en enero. Entonces ahora hemos tenido unas primarias que no han servido absolutamente de nada, un costo económico importante de más de 4 millones de bolivianos para absolutamente nada, porque igual vamos a seguir moviendo candidatos. La próxima semana Bolivia dijo no va a anunciar su nuevo vicepresidente, lo mismo va a pasar con la sigla de Jaime Paz Zamora. Entonces creo yo que realmente no tiene, o sea, si se hace una reforma de esa naturaleza como fue el caso boliviano, pues tiene que hacerse algo bien serio, no algo que sea al final deslegitima todavía más a un órgano electoral que ya está bastante desmantelado. Ahora, el tema ya boliviano, íntegramente boliviano, está pasando también por el árbitro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el árbitro del spot? Ñanduti, Pancarita Ñanduti, una cosa así. El árbitro que ha acudido ayer a la lectura de los derechos humanos nuevamente, sí. Ha dicho, considerando que los derechos humanos hay que reemplazar esta situación. Sí, las primarias en Bolivia han sido realmente un gasto. Nadie sabe para qué se hizo. No, sí sabemos para qué se hizo. Ahora, el tema ya empieza una vez con los nuevos binomios, seguramente van a presentar. Creo que hoy día iban a presentar la Corte Electoral los candidatos habilitados, ¿no? Hoy día debería haber presentado. O sea, los habilitados y los inhabilitados que son diputados y senadores, ¿no es cierto? El 50% de listas en algunos casos. ¿Inhabilitados? De inhabilitados, sí. A mí me han comentado que, por ejemplo, en Comunidad Ciudadana tiene más del 40% de inhabilitados. Y en partidos como Pambol, estos son los partidos que algunos analistas llaman los marginales, también sus listas están con arriba del 50% de inhabilitados. O sea, va a haber un nuevo recambio, querámoslo decirlo, en lo que son las listas. Eso puede darle algún tipo de vida también a los partidos políticos que están en carrera para repensar y replantear cómo va a ser su representación territorial de aquí hasta octubre. ¿Y cuáles son los motivos de fundamentalmente, falta de documentación? Sí, pero tiene que ver con esta documentación que yo la considero que es absolutamente innecesaria, que tiene que ver con lo que son libreta militar. Fundamentalmente son libreta militar y algunas otras declaraciones que tienen que ver con lo que es los certificados que emite la policía, que son documentos que de verdad son absolutamente innecesarios para lo que es certificado de una conducta. Sí, y algunos que tienen que ver con lo que es la Contraloría. Bueno, con los de la Contraloría sí puede ser, y también con los que tienen que emitir la UIF, me parece que son estos para que se vean los patrimonios. Pero libreta militar y certificado de... Para que no te escuche Calimán, ¿no? Que me escuche, que renuncie, porque lo que ha hecho ha sido súper vergonzoso. No, realmente. O sea, ha ido en contra del honor de las Fuerzas Armadas. Estoy absolutamente seguro que hay gente... De hecho, creo que salía una noticia en tu periódico el día de ayer, en el que había oficiales que están tanto en retiro como también activos, que están pidiendo la renuncia de este personaje. Es horrible. Esa actitud, sin embargo, de los pasivos de los activos es tan mala como la de Calimán. ¿Y la de pedir que renuncie? Sí. Porque no tienen la confianza ya en él. No, está bien, no tienen por qué tener la confianza las Fuerzas Armadas en él. Son verticales. Sí, son verticales, obedecen. Ahora, los pasivos es otra cosa, ¿no? Pero en ese contexto, la verdad es que hay demasiadas cosas burocráticas, y yo tengo la impresión que la Corte Electoral va a chocar con un elemento que es básico a estas alturas de la vida: los derechos humanos. ¿Dónde quedan los derechos humanos de las personas inhabilitadas? Hay un tema, yo quiero citar a Eduardo Galeano, que como ustedes saben es un especialista en fútbol, un gran, y él dice que el árbitro es arbitrario por naturaleza, ¿no? Y claro, pero en el caso claro, cuando al leer esto,
Yo pensaba en la Corte Electoral, y en el caso de la Corte Electoral, pues es arbitrario en un solo sentido, ¿no? Favorece al gobierno, favorece al oficialismo. La Corte Electoral nació con un pecado original, que es precisamente ese, ¿no? Su pro-gobiernismo, su pro-masismo. Entonces, siempre, citando también al mismo Galeano, decía, no, en este caso Valdano, hablaba de los árbitros pilatos que miran a otro lado para favorecer a determinado rival, a determinado equipo. Lo que hace la Corte es precisamente mirar a otro lado cuando el oficialismo faulea a la oposición. Y eso se da precisamente por este pecado original de la Corte que está para eso, para favorecer al gobierno, para hacerle las cosas más sencillas. Y yo no creo, y lo está dando bastante prueba de esto. Yo me pregunto qué hubiese pasado si hubiese renunciado Carlos Mesa, si lo hubiese sustituido, ¿no? Obviamente, en la sustitución de los estaba en un callejón sin salida a la Corte, ¿no? Porque si no sustituye si obliga a los candidatos renunciantes a participar, está atentando con sus derechos humanos. Pero ahora se acepta al sustituto, resulta que hay sustitutos elegidos por 3 personas por la dirección de un partido y no por el voto popular de unas primarias. Supuestamente era obligatorio. Claro, que era obligatorio. Yo creo que realmente cuando uno analiza el Tribunal Electoral tenemos que verlo desde el punto de vista de una estrategia exitosa además para acorralar a la oposición en una disyuntiva muy difícil que fue participar o no participar en las elecciones. El momento que se decide participar ya vienen las reglas del juego, y además de lo que dice el gato en el sentido de mira a un costado, no solamente el Tribunal Electoral mira a un costado, sino que mete la mano, ¿no? Entonces aquí hay una acción constante del Tribunal Electoral, por ejemplo, cuando ya las sucesivas renuncias de la presidenta y las vocales de la Corte Electoral estaban mostrando la impotencia por aparentar que su complicidad era legal y era legítima, pero en realidad desde no puede ser que la presidenta de un cuarto poder del Estado vaya a la casa del presidente así de ocultitas para presentarle la ley de partidos y eso ya es un primer escándalo que los propios partidos de la oposición no han sabido explotar para criticar la ilegitimidad del Tribunal Electoral. Entonces tenemos un tribunal que está orientado no solamente por el miedo al poder político, sino porque reciben instrucciones directas por todo lo que se puede aceptar, porque han manipulado la ley de partidos y porque a estas alturas a la oposición no le queda más remedio que jugar en una cancha absolutamente desequilibrada, ¿no? Pero donde yo extraño, nuevamente, a mí me gustaría que cada vez que el Tribunal Electoral hace una cosa como estas, Carlos Mesa se enoje tanto como se enoja cuando hay denuncias injustificadas y una judicialización de la política que es un escándalo. Pero la bronca de la oposición es de una condescendencia contra el propio tribunal. Yo espero que la huelga, el paro del 21 sea una oportunidad más de mostrar alguna fuerza, porque hay que jugar con la ambigüedad. Por un lado, estás jugando en una elección con candidatos ilegales, pero por otro lado quieres ganarle a esos candidatos ilegales que están recurriendo a todas las artimañas posibles. Y efectivamente el debate no puede ser solo jurídico, es decir, el argumento de los derechos humanos es un argumento del ESNALDE, pero aquí es un tema ya de movilización y de acción política que tiene que ir más allá del debate jurídico y que tiene que, a mi modo de ver, recuperar lo que hace un momento hablábamos, que es el tema de la movilización social y de la participación ciudadana para reclamar por el derecho que tenemos nosotros ciudadanos a votar y que ese voto sea transparente y permita una elección más o menos razonable, que no va a ser una elección limpia de ninguna manera. Sí, pero no estamos olvidando una cosa que es esencial, ¿no? Esta pelea no es como en la Argentina entre Macri y Fernández.
esta es una pelea de por lo menos 3, donde la gente está pidiendo unidad, y creo que no se va a dar eso. Antes de pasar a eso, yo quisiera acotar 2 puntitos a este tema del TCE, Mario. Primero, yo me pregunto por qué el MAS realmente no considera aunque sea a último momento, preservar un poco la legitimidad y la credibilidad del TCE. Nos han expuesto a tal punto que si eso se suma la ilegalidad de la candidatura de Evo Morales, realmente yo creo que aún cuando tengan una digamos tendencia de voto interesante, creo que es momento de realmente devolverle alguna legitimidad al TCE. Y lo otro es la oposición, que está totalmente dispersa, dividida, enfrentada entre ellos, obviamente haciéndole el juego inclusive al MAS. Yo creo que deberían ponerse por lo menos de acuerdo en el control del voto para el 20 de octubre. Creo que eso es una cosa fundamental que nos va a dar, porque yo te digo, la percepción de fraude, y no, todos decimos el sistema electoral boliviano es seguro, tiene muchos candados que impiden que se pueda hacer un fraude de gran magnitud, pero vistas las cosas, como estamos viendo el desmantelamiento, el desbande del Tribunal Supremo Electoral, creo que no hay las garantías suficientes para una elección limpia. Y me parece que la oposición debería ponerse de acuerdo, al menos en el control del voto el 20 de octubre. Su polarización en la oposición es tan fuerte que creo que sería muy difícil que se pongan de acuerdo en algo de aquí hasta octubre y posiblemente desde octubre en adelante. Si la estrategia del MAS era que la oposición no solamente se fragmentice, sino tenga su propia guerra civil, en eso han sido bastante efectivos. Porque ahorita un Óscar Ortiz se ve más fácilmente dentro del gabinete de Evo Morales como ministro de hidrocarburos que dentro del gabinete de Carlos Mesa como ministro de cualquier cosa. Yo no creo que sea para tanto. O sea, yo no creo que, yo creo que algo que rescato de Óscar Ortiz, él verdaderamente ha estado siempre en la oposición, ha sido un legislador interesante, sí. Ha develado muchos de los casos de corrupción. Yo creo que todos tienen derecho realmente. Yo no creo tanto en una unidad así per se. Lo que me parece es que ahora este juego que están haciendo tanto Comunidad Ciudadana como Bolivia dijo no, es totalmente funcional al proyecto político de permanencia en el poder del MAS. Eso está clarísimo. No, y además del argumento de estabilidad, porque ni Comunidad Ciudadana ni Bolivia dice no, van a encontrar los elementos como para construir una alianza programática y de gubernamentalidad post el 20 de octubre en la situación en la que ellos están en este momento. Entonces, para el MAS, ahorita con este argumento de estabilidad económica, estabilidad política, Comunidad Ciudadana y Bolivia dicen no, le están haciendo mitad de la campaña. No, por supuesto. De hecho, eso sin duda. Hay un tema acá, ¿no? Evidentemente tenía que haberse la unidad antes. Yo creo que aquí la oposición ha estado muy desnortada en cuanto a su objetivo esencial, que era descabalgar a Evo del poder. Sí. Si ese es el punto principal, lo demás pues es accesorio, o qué sé yo, o la recuperación de la democracia, digamos, son los 2 puntos. No se han podido poner de acuerdo, como no se pudieron poner de acuerdo hace 5 años, cuando lo más importante era evitar los 2 tercios. Sí. Hubo en esa época varias voces, recuerda Roger Cortés, por ejemplo, que propuso concretamente elegir o buscar un candidato simbólico a la presidencia y reforzar las candidaturas al Congreso, para evitar precisamente los 2 tercios. Obviamente con una fórmula unitaria. No fue posible. Sobre todo en las uninominales. Claro. No fue posible. Yo recuerdo también que en esa época Tuto Quiroga había dicho si no conseguía situarse como primera opción de la oposición, se iba a retirar. No se retiró. Y su 9% contribuyó a evitar los 2 tercios. Samuel tuvo 24%. Si nos fijamos las encuestas, más o menos están igual que hace 5 años. 38-39% para la oposición, y se está repitiendo lo mismo, 24-25% para, o 26% para Carlos Mesa, 9-10% para... Claro, con una diferencia. Claro. En esa época el MAS estaba hablando de 55-60%. Sí. Claro, en este instante está en un techo de 35-36%. ¿Dónde está el 25% que ha perdido de hace 5 años? Eso lo vamos a analizar también. Pero lo que quiero decir es que un tercero en discordia objetivamente favorece a la estrategia del MAS.
No sé si tanto así en discurso. Si no hay, porque Yerko, ¿sabes qué es lo que nos está perjudicando en este instante? Es que producción me está pidiendo que hagamos un corte. ¿Producir? Sí, todos los mensajes seguimos, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Sexualidad es cultura. Sexualidad es familia. Sexualidad es diversidad. Sexualidad es libertad. Porque todos somos comunidad sexual. Comunidad sexual. Me lo ha matado a mi hija. En Bolivia, cada día se denuncian 110 casos de violencia intrafamiliar. Cada 15 minutos, una mujer es víctima de violencia. Era mi hermana. En Bolivia, cada 3 días se comete un feminicidio. Mi hija denuncia de su concubino, me la ha pegado a mi hija, por eso ha muerto. Está en nuestras manos. Hazlo, vive con respeto. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. La nueva televisión universitaria. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas. Paga 6 meses y el séptimo no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. ¡Suscríbete ya! Access, otro level. Expresada por la ATT. Continúa con la programación de TVU. Bien, seguimos en el Pentágono. Le atribuyen a Maquiavelo la original frase de divide y vencerás. Funciona. Y lo que está haciendo el gobierno es dividir y vencer, por eso las flores que le ha hecho no solamente el presidente, el vice también, y algún ministro de Estado, Óscar Ortiz. ¿En procura de qué? En procura de dividir el voto, sobre todo en Santa Cruz. Lo está coadyuvando con mucho entusiasmo la Corte Electoral, con ese su spot de Pancarita y no sé y Ñandituy, cuando se enfrentan claramente unas cholas jugando fútbol contra unos chicos que parecen de Santa Cruz por el acento que tienen, y enfrentan, y si bien aparece un árbitro y diciendo no vale y que el árbitro somos nosotros, etcétera, inmediatamente se ha instalado en el imaginario colectivo un enfrentamiento entre Cambas y Collas. Lo ha logrado, indudablemente lo ha logrado. La Corte Electoral es uno de los recursos que ha utilizado, igual que Cambridge Analytica lo hizo en Trinidad y Tobago, donde se enfrentaban etnias indígenas y no, eran hindús y los afros. Indios sí. Y afros. Sí. Se han enfrentado ahí. E hicieron raps, hicieron de todo para instando a que los chicos no voten. Sí, porque decían el sistema está, como lo estamos diciendo ahorita, el sistema está organizado de tal manera que nadie va a ganar bien. Sí, y ganaron los que contrataron a Cambridge. Los indios. Sí. Te das cuenta, todo realmente está en este momento, ¿no? En este instante. No me gusta hacer predicciones o especulaciones para adelante, pero realmente ahora las cosas están totalmente son favorables al MAS. Primero por el aparato que tiene propaganda, que es 24/7 en todos los ministerios, todos los ministros, todas las carteras del Estado están en campaña.
Luego hay temas de agenda coyuntural que los se ponen en campaña, como el tema de las mujeres. Sonia nos podrá decir al respecto más que yo, pero es una cosa que ha molestado, indignado a muchas mujeres, cómo se ha apropiado, además utilizando por ejemplo a unas mujeres como pantalla también para apropiarse propagandísticamente de un tema de agenda que es muy doloroso y es muy importante. A lo que se sube inexplicablemente la señora Espinosa de Naciones Unidas. No creo que sea inexplicablemente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ella era de correísta histórica, ¿no? Las Naciones Unidas ha sido muy funcional también al MAS, a todos los gobiernos en general, pero al MAS en este último periodo. Los internacionales. Sí, en general, ¿no? Pero bueno, ese es, como digo, el aparato del MAS, los temas de propaganda, hay además dinero disponible para conquistar ciertos públicos, como el tema del programa de intervenciones urbanas, por ejemplo, que está dando dinero así a grandes, a gran cantidad de artistas, intelectuales y empresarios. No desde el Ministerio de Cultura. Exactamente. Que es otro gran fenómeno que está ocurriendo. Entonces, todos esos son los espacios pues de la propaganda o del aparato del MAS en función de la campaña. Versus, y ahí es el punto, una campaña opositora que para empezar se canibaliza entre ellas, y luego que no tiene, pues, si bien tienen una frase, las manos limpias, o ya es demasiado, esos pequeños eslogans, pero no tiene un sentido fuerte. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué Comunidad Ciudadana sigue diciendo, sigue defendiendo el gobierno del MAS cuando recibe tal cantidad de ataques y de epítetos de parte del MAS? El fin de semana pasado tenemos un programa con Página 7 y Carlos Romero, el ministro de Gobierno, lo menos que le dijo fue dubitativo e incoherente a Carlos Mesa. Acto seguido, Ricardo Paz, por ejemplo, dice no, que hay muchas cosas destacables. Yo creo que sí, lo que más bien deberían decir es, hay cosas que no vamos a cambiar, como los bonos, pero defender. Yo creo que esa ambigüedad en la que se ha ubicado la Comunidad Ciudadana no es necesariamente un elemento interesante de campaña, me parece a mí, dentro de mi humilde opinión periodística. Yo quería terminar lo que estaba diciendo antes del corte sobre el tercero en discordia. Evidentemente, yo dudo mucho en una victoria opositora en primera vuelta. O sea, si no hay segunda vuelta, no hay victoria de la oposición. La victoria de la oposición se basa en la polarización. Y también en la primera vuelta. No ha habido unidad en la cúpula entre los partidos. Puede darse una unidad en la base para que se produzca la polarización. Entonces, la polarización para ir a la segunda vuelta. Para ir a la segunda vuelta. Ya en segunda vuelta tendría que haber una especie de coalición entre los partidos. No, porque van solo dos, entonces a la fuerza es votos por Evo, votos igual, digamos, por el opositor. De 9 a 12% que podría generar Ortiz, tendría que pasárselo a Comunidad Ciudadana. Pero no que Ortiz renuncie, porque no va a renunciar, sino que la base juzgue y diga, el voto por Ortiz o el voto por Cárdenas es un voto por Evo, o el voto en blanco o el voto, la abstención es un voto por Evo. Es la única unidad que yo creo que se puede dar en este momento. No va a haber una cosa que me parece importante, poner la lupa un poquito más lejos de la elección propiamente dicha, porque ¿cuál es el panorama general que estamos enfrentando como el país? Tú has dicho una cosa que es muy cierta, y es esta polarización que nunca fue superada política, institucionalmente, pero Trump Collier ha crecido como una tensión y un odio racial, regional, identitario que me parece muy preocupante. Tenemos una polarización también entre un sistema político y un sistema de partidos completamente deslegitimado y una sociedad civil fragmentada y desmoralizada ante el conjunto de problemas que aquí se están planteando. Entonces, digamos, la ingeniería electoral y lo que pueden significar las alianzas, a mi modo de ver, son solo un ingrediente, y si Comunidad Ciudadana y los otros partidos no hacen un esfuerzo por recuperar lo que estuvo en el origen, que es la acción ciudadana, las plataformas, el concepto de ciudadanía. Yo recuerdo que el día que Carlos Mesa anunció su candidatura, dijo, vamos a hacer una opción ciudadana, y hoy lo que estamos viendo es la construcción de un aparato.
Y hoy lo que estamos viendo en los partidos es que por la premura y por todo lo que hemos visto, los partidos están obligando a sí mismos a hacer una construcción institucional frágil, donde también funciona el dedo para las nominaciones, etcétera, lo que les resta legitimidad. Pero para que eso funcione, Sonia, alguien tiene que ceder. El tema es quién va a ceder. No tengo que decir. La pregunta es cómo se da la unidad a estas alturas. Pues es que a 2 meses no puede haber ya una unidad entre candidaturas. Ni Cárdenas se va a retirar, ni Ortiz se va a retirar. Ortiz confía en que está creciendo. Para crecer, para superar la Mesa, tendría que crecer al 5% mensual y Carlos debería bajar en esa misma proporción. Todos sabemos, los expertos lo dicen, que el cambio de una tendencia de manera dramática solo se da con grandes catástrofes. No se produce normalmente. No se produce normalmente. Las campañas lo único que hacen es ratificar las tendencias. Nada más. Entonces la única posibilidad de unidad, para terminar, es en la base, que la gente con la polarización diga, ok, yo estoy a favor o en contra y voto. No importa quién llegue, que cuál de los candidatos opositores llegue a promoverse como cabeza de la oposición. El tema, mira, yo te hago una cosita, un recuento histórico nada más. Cuando las Fuerzas Armadas, Natucha a la cabeza, derrocan a Walter Guevara, le escucharon a Bedregar decir, por lo menos fregamos a Guevara. Y haciendo la analogía acá, decir, Evo va a seguir siendo presidente, sí, pero por lo menos lo fregué a Mesa. Sí, esa es la situación. Si me permites un ratito, así, en un minuto voy a explicar algo que va a parecer muy desquiciado, pero no es en 2 partes. La candidatura de Ortiz no es nacional, la candidatura de Ortiz es solamente Santa Cruz. Sí. La candidatura de Ortiz compite contra 20% de comunidad ciudadana, o sea, los muchachos de Pedraza, y 6% de Víctor Hugo Cárdenas y sus bandas de ministros cristianos. Pero entre Carlos Mesa, Óscar Ortiz y Víctor Hugo Cárdenas hacen básicamente el 75% del electorado que no votaría por el MAS. El MAS ha reducido su caudal de votación de casi 45 a un 24. ¿Cuál es el problema de Ortiz? Que Ortiz no quiere convivir ni con Víctor Hugo Cárdenas ni con Carlos Mesa. Él quiere tener solo Santa Cruz. ¿Cuál debería ser más o menos el mecanismo de... cederemos, pues? Si la idea es el proyecto del desalojo y no la construcción de aparatos políticos, Carlos Mesa debería decir, te dejo Santa Cruz. Si a mí lo que me interesa es el país, a mí me interesa el desalojo, y para eso necesito que tu campaña, si se concentra en Santa Cruz, no me haga por lo menos daño, y después yo lo voy a llevar a una segunda vuelta al Evo, y después de una segunda vuelta, de ahí nos vamos a juntar, porque tenemos que gobernar este país. Esa es una cosa. Lo segundo que parece loco y desquiciado, y me baso mucho en la encuesta en la que han participado ustedes, los tiempos y asuntos centrales. Y asuntos centrales. Yo sé que esto no se debería hacer, pero a ver, antes de tu encuesta sale la de C.S. Mori, ¿no es cierto? Ya, la de C.S. Mori le da a Carlos Mesa 26, pero tu encuesta le da ya 27. En la encuesta C.S. Mori a Ortiz se le da 9, pero ya tu encuesta le da 11, ¿no es cierto? Y eso es lo más lindo. La cantidad de votos que tenía el MAS en la de C.S. Mori y en la encuesta tuya baja. Y son justamente ese periodo en que el MAS empezó a decir, hay que fomentar a Ortiz porque Ortiz es el cáncer de Mesa. Yo creo, y esto ya puedo dejar que ustedes lo discutan, en la medida en que los masistas, o sea, ni siquiera los masistas, los edistas, empiezan a promover a Ortiz, a demócratas, a Bolivia dice no en Santa Cruz, el voto duro del MAS, que es absolutamente conservador e identitario, se sienten traicionados por eso y empieza a reducir su apoyo a Evo. Eso habría que medir en la siguiente encuesta. Solo una aclaración. Ponte que Ortiz y Carlos Mesa se ponen de acuerdo. Es que no beneficia. Si Carlos Mesa le cede el territorio a Ortiz y Ortiz
el occidente no beneficia a la candidatura opositora. Cada uno vota y no hay segunda vuelta. No, claro, sí. No, pues no hay, porque si Ortiz en lugar de sacar de 9 o 10 en Santa Cruz va a sacar 10, pero el cómputo es nacional. Sí. Entonces va a tener 15% en Santa Cruz, Carlos Mesa va a tener 5, pero a nivel nacional es igual, estamos en las mismas. La única posibilidad que no se va a dar es que Ortiz diga, bueno, ok, como el objetivo es descabalgar a Mesa, yo me retiro y pido el voto, pido el voto para Mesa. Es lo único que puede ser. Y si no se da, pues la gente tiene que decir, como yo no quiero que gobierne Mesa, pues yo voto por Mesa. Por eso hablo de la unidad en la base como única posibilidad a 2 meses de las elecciones de que pueda haber un cambio sustancial. Con una sola cosa que te discuto. Si hacen esa sesión territorial, por ejemplo, sobre todo Carlos Mesa, lo que vendrían a hacer es reeditar ese proyecto del cual hablabas tú y lo mencionaba Rogelio Cortés, porque lo que tienen que hacer es construir que los uninominales y los senadores sean de Ortiz, y esos van a ser funcionales para quitarle los 2/3 además a sí, pero eso podría dar solo a nivel congresal, pero no a nivel presidencial. En votos sí si no los callas no te dan más la palabra también. No, pero una cosa, yo creo que el tema no pasa realmente por la discusión de cuál es la estrategia electoral más adecuada, porque ya están embarcados y en eso tiendo a simpatizar, digamos, con lo que dice el gato, que aquí la movilización ciudadana, lo que fuera que eso sea, ¿no? Porque yo soy consciente de que la ciudadanía está corporativizada, hay una serie de recursos financieros, económicos que han destruido a la ciudadanía. Pero yo creo que el tema de fondo es que no podemos en este momento pensar en que ahora lo importante es tener 2/3 en el gabinete, en el Parlamento, en el Congreso, porque el tema de fondo es que se vaya Evo Morales. Esto es lo que es ilegal, esto es lo que es nefasto para el país. Las posibilidades de tener un espacio para que se reconstruya el sistema político, para que se reconstruya la sociedad, pasan por la salida de Evo Morales. Y si la oposición no entiende eso y empieza a hacer los cálculos que ha hecho Ortiz, bueno, la cosa está, mejor pienso en la gobernación, me alío con más. Entramos en la chamuchina electoral en la que la ciudadanía no tiene nada que ver, nada que decir, y desgraciadamente el sistema electoral, como en nuestro país es obligatorio, bueno, la gente va a ir a votar, pero es posible que vote o sea, ¿no crees lo que acaba de decir el gato, que la unidad tiene que darse en la base? No, yo creo que hay que hacer una acción de hegemonía política. Pero para que la base actúe, para que el elector... ¿Saben a qué me suena eso? Me suena a diplomacia de los pueblos. No, es verdad, a mí me parece a una evocación de un deseo, pero que no es muy real. Claro, pero entonces, ¿cómo logras que el opositor gane? Ese es el tema. Ese es el tema. Y claro, esa es la pregunta de todos, ¿no? Yo creo que bueno, las tendencias que están en las encuestas te reflejan más o menos, una estabilidad, ¿no? Y obviamente también muestran un enorme número un buen porcentaje, importante porcentaje de indecisos, ¿no? Si nos basamos en las encuestas, que no es todo, pero bueno, para hacer este tipo de pronósticos. Entonces quiere decir que hay todavía un electorado que todavía no ha decidido su voto. Eso querría decir. Pero obviamente yo creo que no necesariamente ese electorado tiene estos principios, estos valores de defensa de la democracia, del autoritarismo, de la idea de la candidatura. Hay un dato, por ejemplo, que es interesante en la encuesta de página 7, y dice que 61, independientemente de por quién vaya a votar, 61% de las personas que han participado de la encuesta tienen a Evo Morales como la percepción de que él va a ganar las elecciones. Eso quiere decir muchas cosas. Puede ser que tenga que ver con el poderío del MAS, tiene que ver con, por ejemplo, la desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral, tiene que ver con una oposición que todavía no ha mostrado algo claro. Pero he visto además en tu encuesta que ese mismo número cree que es ilegal.
Sí. Exactamente, o sea, ¿no es cierto? ¿qué dice eso? Que va a ganar, pero que es ilegal. No, hay dos lecturas. Una que pese a que piensan que es ilegal la candidatura, igual pueden votar por Evo Morales. O sea, eso es una tendencia que se ha reflejado, además, en varios. Lo que refleja tu encuesta, y eso es lo más interesante, porque tiene razón el Mario. Hay más del 60% de la población que dice la candidatura de Evo Morales es ilegal y es tramposa. Pero no importa. No. Pero el 61% que dice igual va a ser presidente es aquella gente que descree de las fórmulas o de la musculatura institucional para frenar lo que tú quieras llamar, el fraude, el exactamente lo que digo. Es boliviano pesimista, pero igual, a ver. También reflejas una cosa muy interesante en tu encuesta, a ver, tienes 13% de voto bronca, que es porque a mí no entiendo si tu proyecto es el desalojo, no descabalgarlos, el desalojo de Evo Morales, ¿cómo vas a anular tu voto? ¿O cómo vas a votar en blanco? Eso es lo más lógico. No vas a votar en blanco, vas a votar por el opositor que va a ganar, que puede descargar el voto. 13% de gente en este país que dice que va a anular o votar en blanco. Ese es el voto bronca. A ese voto es el modelo de campaña. Es 10% de indecisos. La campaña electoral se va a hacer con indecisos más los del voto bronca. La ventaja de la oposición es que el voto bronca jamás va a ir al MAS, porque es esa gente que dice, a pesar de todo, a pesar de toda mi bronca, a pesar de todo el esfuerzo que hagan tanto Ortiz como Carlos Mesa, Evo Morales va a ser una canallada y va a ganar. Justamente el tema de la guerra sucia, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia principal del MAS ha sido la guerra sucia. Todo lo que estamos viendo, la persecución política de los candidatos, etc. Entonces, la otra opción es devolverle, no poner la otra mejilla, como es lo que están haciendo ahora, sobre todo el Carlos, sino darle el mismo golpe y recurrir al pasado negro que tienen muchos y sobre todo los dos candidatos del MAS. Si eso es así, ¿no es cierto? Que el tema es entrar a la guerra sucia, porque la gente que está indecisa no solamente está pensando no sé qué hacer, sino que quieren ver otro macho. Y por eso en toda la percepción electoral se aísla a Evo del MAS. Y eso también parece que recoge la campaña de Carlos, en la cual los ataques van a las políticas, al MAS, pero al Evo no se lo toca. Entonces creo que hay que tener una estrategia que no sé si es guerra sucia porque suena feo, ¿no? Pero digamos más agresiva y menos defensiva. Termino conectando con el tema de la violencia. El grupo de Mesa, cuando empezaron a hacer sus encuestas, decía el tema de la mujer no aparece. No aparecía el tema de la mujer, ergo no había que ponerlo en la campaña. Y resulta que el Evo Morales agarra la llama a la presidenta de la Asamblea General, organiza un gabinete especial, arma una parafernalia absolutamente cínica, ¿no es cierto?, donde es acompañado por todo el sector público. ¿Y qué le queda a la comunidad ciudadana? Reaccionar. Entonces pierde la iniciativa con temas en los cuales el marketing político está haciendo daño a la forma en que una campaña se tiene. La gente no se da cuenta, ¿crees que la gente no se da cuenta? Por ejemplo, la actitud de Evo Morales, que le saca la mano, que se hace soltar con una compañera chola. No estoy segura de que se dé cuenta, Mario. Y así te pones a pensar, hay muchos escenarios en los que el MAS ha impuesto su discurso y sin mayor digamos pelea de parte de nadie, ¿no? Entonces yo no sé si la gente realmente sea crítica. Hoy día leía la columna de Raúl Peñaranda, que hacía una enumeración, por ejemplo, de varios ejemplos, ¿no? De cómo, cuando se trata de alguien opositor, cómo actúa el MAS y cómo se actúa cuando se trata de un tema que los atañe, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo, qué sé yo, de la esposa del alcalde, ¿no? Cuando está en un proceso legal y demás, cuando por ejemplo el MAS obliga a sus funcionarios a asistir a las marchas, es más, con sus propios recursos tienen que ir, pero nadie dice nada, y eso pasó, y pasa así una y otra vez. Entonces yo no estoy tan segura que la gente es crítica
y se da cuenta que ahí hay, yo creo que sí obviamente hay una crítica de las organizaciones de mujeres y relacionadas con ese tema que está totalmente desconcertada. O sea, los demás están diciendo, míralo, y algunas se han subido al cargo del presidente. Sí. Hay grupos de mujeres que han gobernado a lo largo de estos 13 años y que a los 13 años quieren firmar un pacto por la no violencia, y que eso te está diciendo un comportamiento. Van a votar por el Evo, esos grupos, porque ahora ya están protegiendo su futuro trabajo. Hay muchas organizaciones, comenzando las Bartolinas, pero no solo ellas, que han levantado las políticas machistas de este gobierno y que a la hora de la campaña electoral salen en la foto firmando por un pacto contra la violencia sin tener ningún escrúpulo, ¿no? Un solo detallito a propósito de lo que dijo Yerko. Los indecisos, estadísticamente hablando, pues se reparten entre todos en la misma proporción. Suponer que el 25% o 20% de indecisos va a votar por el MAS o contra el MAS, no es así, se reparten igual. O sea, no puede la oposición basar su expectativa, su esperanza, tiene que basar en el voto útil. Es el voto útil el que le puede dar la ventaja o reducir la ventaja, dar la victoria, es lo único. Pero te lo tocaré. ¿Por qué? Porque te voy a decir, el voto duro del MAS no lo va a conquistar la oposición, por más condescendiente que sea. No, sí, eso queda claro en los impuestos que ha presentado. Y en segundo lugar, es decir, desde el único lugar que puede sacar votos, en este caso Carlos Mesa, es de Ortiz claro, no hay de otro, y un poco de otro. Te lo digo esto porque no y del indeciso. Un poco del indeciso, pero no te lo dice Yerko Illich en este momento, te lo diría Ricardo Paz. Varias veces lo he escuchado decir Ricardo Paz. En Bolivia los últimos. Confianza. En las últimas 3 elecciones, el voto que es el indeciso, que yo le llamo el voto procrastinador, más o menos, que es hasta el último momento no dice, porque voy a votar, sí son los que deciden las masas fundamentales de lo que es el voto a un primer candidato. Se deciden en 48 horas. Esta es la tesis de Ricardo Paz. En las últimas 48 horas de una campaña electoral, ese número de indecisos generalmente se va todo en bloque hacia el primer candidato, o al que tenga las mayores eso lo ha visto él en base a la elección estadísticamente del 9 y no del es así. 14. No, estadísticamente eso no se ha así. visto en base a la del 9 y la del 14. En teoría general no debería darse. No puede Lo ser. que sí hemos visto hasta ahora es que en abril había un 25% de indecisos más o menos en el país, y ese monto se ha reducido ya básicamente a un 10% de indecisos. Ahora, esos 15% de indecisos han pasado a ser voto bronca, y algunos han ido al Carlos y otros han ido también a Evo. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero ese 10%, si se mantienen 10% de indecisos hasta 48 horas antes de las elecciones, ese 10% sí es un voto que vota pensando económicamente. Ahora voy a hacer valer mi voto. Y vota por el que está al principio. Y ese sí es terrible, ese voto. Te voy a decir, por ejemplo, las elecciones que ganó Zapatero en España. El candidato favorito era Rajoy. Le sacaba 2 puntos de ventaja a Zapatero. Se produce 3 días antes el atentado de Madrid, y ahí el PP, Aznar, para justificarse de su apoyo a la guerra de Irak, echa la culpa a ETA, hace una mala gestión pésima, y entonces ahí se invierte, y Zapatero gana por 2. Pero eso entonces es bronca, no indeciso. No, eso te demuestra que las tendencias no ganan dramáticamente si no es por un huracán, por un cataclismo, o sea, por un error. No me da igual. Hay otro tema, yo tiendo a descreer un poco las encuestas, porque hablando con mucha gente con la que yo trabajo, mucha gente te dice, yo no voy a votar por el Evo, pero no lo puedo decir, porque está la Junta de Vecinos. También hay otra contraria. No voy a votar, pero tampoco lo puedo decir. Es el voto oculto, claro. Y te voy a decir una cosa, el voto indeciso normalmente no se va por el ganador, se va por la estabilidad.
y dice, bueno, yo estoy ok, yo quisiera que se vaya el Evo, qué sé yo, pero como estoy bien, hay dos datos de las encuestas. La primera que le dicen, oiga, ¿cómo ve el futuro de la economía? Mal. ¿Y cómo está su familia? Bien. Querido Alberto, te agradezco mucho por haber venido. Gracias. Estos señores saben que Evo va a ganar con fraude, solo que no lo están visibilizando. Como diría, eso es lo que quería acabar. Para nada. En todo caso, quiero agradecer. Pero solo con fraude. Sí. Pero yo creo que vamos a segunda vuelta. No están visibilizando. Se baja. En todo caso, quiero agradecer a Jimena Carmigonte, que ha vuelto a la producción de este programa, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo. Gracias. Información actualizada, destacada y relevante le brindamos aquí en Contacto UMSA durante 5 minutos. Acompáñenos. La Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas desarrolló actividades científicas ligadas a la investigación. Se realizó el tercer Congreso Científico de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, donde se presentaron resultados de investigaciones realizadas por docentes. El lupus es una enfermedad autoinmune, que quiere decir que nuestro sistema de defensa nos ataca. Y el problema es que es una enfermedad autoinmune sistémica, que quiere decir que se presenta en el paciente con una sintomatología muy diversa, que hace que para los médicos, el médico de atención primaria, sea difícil de diagnosticar. Hay muchos países que tienen datos muy interesantes en cuanto a las cepas nativas que circulan en cada país, pero Bolivia está en blanco como si no tuviera tuberculosis. Sin embargo, somos un país endémico y lo que quisimos es ver precisamente con el primer estudio, hacer una tipificación molecular de qué cepas nativas tenemos en Bolivia. La facultad es una de las facultades más dinámicas en cuanto a obtener fondos, y lo que nos interesa es poder dar a conocer a toda la comunidad facultativa qué clase de trabajos se desarrollan. Estudiantes de esa unidad académica desarrollaron las segundas jornadas científicas julianas para difundir proyectos académicos. Se trata de poner en vista a todos los estudiantes y público en general los trabajos que realizan los estudiantes en diferentes áreas. Nació de este evento el poder organizarlo justamente para que los estudiantes que están en pregrado y que realizan investigación científica puedan llegar a exponer justamente sus trabajos. Tenemos el orgullo de decir que hemos ocupado el segundo lugar con 20 proyectos después de la Facultad de Ciencias Puras, que ha logrado presentar y captar este financiamiento. Esto nos permite a nosotros, a su vez, de desarrollar investigación, empezar a generar, si ustedes quieren, el incentivo a aquellos estudiantes que tienen la inclinación por la investigación. La Universidad Mayor de San Andrés es invitada de honor en la 24ª versión de la Feria Internacional del Libro de la Paz. La 24ª Feria Internacional del Libro de la Paz abrió sus puertas el pasado 31 de julio, donde la Universidad Mayor de San Andrés exhibió la producción intelectual de docentes y estudiantes de esta casa de estudios superiores. Este año vamos a presentar y exponer más de 500 títulos de libros en la producción intelectual de nuestros docentes investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés. Como Facultad de Humanidades me queda decir que el mayor número de publicaciones está llevando la facultad a través de su Instituto de Estudios Bolivianos y de las 9 carreras que tenemos. Tratándose de un evento cultural tan importante, la UMSA no puede estar exenta, alejada, y por el contrario, justamente al ser invitados de honor, todo el equipo de la universidad han trabajado intensamente en la organización, conjuntamente los anfitriones.
El Departamento Facultativo de Ciencias Funcionales de Medicina presentó el libro titulado Texto de la Cátedra Farmacológica. El texto académico de farmacología responde a estudios del funcionamiento de fármacos en los organismos. Esta iniciativa fue desarrollada en el marco de la acreditación internacional que alcanzó la carrera de medicina. Se trata de aspectos que tienen que ver con el tratamiento de las enfermedades mediante el uso de los medicamentos. Y se abarca prácticamente todos los medicamentos, sobre todo denominados esenciales, que van a ser de utilidad para la patología prevalente de nuestro país. Pues una de las ramas de la medicina que tiene mayor desarrollo en este momento, la farmacología. Cada año se introducen centenares de principios activos al mercado farmacéutico mundial. Nosotros tratamos de sintetizar y poder plasmar en el texto los conceptos más importantes, más útiles y adecuados además a nuestra realidad. Hoy podemos decir orgullosos que una de nuestras cátedras, como es la Cátedra de Farmacología, va a dar a conocer un texto que es una recopilación no solamente nacional, sino también internacional acerca de los avances y el conocimiento que se tiene sobre esta materia. La Universidad Mayor de San Andrés y el municipio de Laja suscribieron un convenio de cooperación. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el desarrollo agropecuario del municipio de Laja a través del apoyo académico de la UMSA. Se ha hecho un acto especial, en principio para nuestro municipio de Laja, un apoyo de parte de los profesionales de acá de la Universidad Mayor de San Andrés, el cual siempre nos ha estado apoyando. Al ser un convenio marco de cooperación, entonces están involucradas las 13 facultades de la UMSA. Entonces, estudiantes de cualquier facultad pueden ir a hacer allá sus pasantías, sus trabajos dirigidos, sus proyectos de grado. Para nosotros muy importante como gobierno municipal tener este convenio, ¿no? Y estamos en esa visión de trabajar para el desarrollo del municipio Laja. Para nosotros es importante cumplir con estos municipios rurales, porque uno de los mandatos que establece nuestros estatutos universitarios es la interacción social. Esta fue una producción de la División de Estrategias Comunitarias.